Hola, amigos de Historia de un Lugar. El habitual saludo de todas las semanas para ustedes que están de ese lado de la pantalla. Por supuesto, un lugar que, como verán ustedes, muy mío voy a decir, con mayúscula. Acá transité gran parte de mi vida en la estación del ferrocarril de Suardi, hoy un poquito recuperada, pero las vías me traen tantos recuerdos de mi infancia. Pero para compartir la charla con todos ustedes, como habíamos prometido el programa anterior, estoy con un amigo, Roberto Bargelini, que me va a acompañar, como yo le voy a decir, viste que el programa anterior le decía que estaba medio viejito, como veterano, bueno, para charlar, porque no fue fácil encontrar gente que esté un poquito identificada con este predio de ferrocarril. Roberto, como saben ustedes, ha tenido y tiene su negocio en su época de ramos generales, pero después, en el transcurso del programa, en el desarrollo de este programa, vamos a investigar un poquito las rarezas cerealeras de esta estación Suardi, ¿no es así, Roberto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, tiene que recurrir a los viejos un poco memoriosos o vizcachas que guarda papeles para tener algo para contar. A mí me encanta todo eso. Sí, acá hay también muchas vivencias, muchas historias pasadas, muchos cambios, ¿no es cierto? Que siempre es lindo darlos a conocer y recordarlos, cómo se trabajaba, cómo se trabaja ahora. Bueno, rarezas, ¿no? Para las generaciones nuevas, Roberto, porque esto, yo estoy transitando por acá, cuando iba al colegio secundario, del cual vos eras mi profe. Sí. Bueno. Acá estudiaba, bueno, pero bueno, no te voy a mostrar la libreta. Orgulloso. Bueno, y transitando esto, ¿no? De tantos años, habíamos hablado en una oportunidad, sin precisar fechas, que más o menos esta estación data del año 1910, ¿puede ser, Roberto? Sí, no tengo la fecha precisa, pero sí. Mi abuelo vino en el año 13, ya porque estaba funcionando el ferrocarril. Claro, 1913. Claro. Bueno. Y he sabido de que en los lugares que pasaba el ferrocarril había posibilidades de desarrollo. Donde no podía pasar el ferrocarril, los pueblos o desaparecieron, o se achicaron, o murieron, aún en épocas más modernas, cuando se cerraron muchos ramales. Localidades prósperas que estaban sobre el ferrocarril, al no pasar más el ferrocarril, se perdieron. ¿No es cierto? Sí, porque la vía de comunicación era el riel. El riel, exactamente. Exacto. Cierto. Era la forma más segura, más barata, ¿no es cierto? Se evolucionó mucho, no inventamos nada, sino que había que copiar lo que ya habían hecho los europeos, ¿no es cierto? Tremenda cantidad de kilómetros de rieles y de vías que le han dado un porvenir impresionante, una cantidad de gente, de zona, Roberto. Sí. Porque se movía. Y lo lamentable que después, bueno, cambios de tiempos, de gobierno, manejos desconocidos para mí, cayó todo en el abandono. Sí, y cuesta recuperarlo, pero aparentemente de a poco se va haciendo. Muy poquito. En buena hora. Muy poquito. Mirá, ahí estaba mi casa, mi puerta, ahí salíamos todos los días para ir al colegio, a la escuela, para hacer la primaria en la escuela 559. Quiero resaltar algo. El otro día estuve en una ciudad del norte, mucho más importante que Suardi, que pasan ferrocarriles todos los días, y la estación está en un estado calamitoso.
las telarañas en las puertas, una sola oficina, no hay un baño. O sea, podemos estar orgullosos de lo que es esto acá. Ojalá sigan trabajando, sigan recuperándola y sigan dándole vida, porque es un orgullo para el pueblo tener en estas condiciones. Aparte es, como dije en una oportunidad, mira, una oportunidad cuando se reestructuró, una pequeña inauguración, un pequeño acto que se hizo cuando se había acomodado un poquito este edificio, del cual yo desde la parte mía, la más humilde, porque uno no tenía constancia ni posibilidad, simplemente insistir, hablar, por qué había caído en este abandono, porque bueno, ya te dije, esta fue mi casa, acá tengo prácticamente la parte más linda de mi historia, Roberto. Estuve hasta los 28 años, Sí. Así que imagínate vos, Bueno. todas las correrías, todas las andanzas con mis amigos, mis familiares. Los familiares míos venían de lugares del sur, San Francisco, Garibaldi, que es un poquito más al sur, a pasar las fiestas acá, ¿entendés? Sí. Pero bueno, el tiempo después fue siendo tirano un poquito con todo esto. Pero como dijiste vos, en buena hora que se haya recuperado. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte, porque me alegra una obra que hoy vi que están haciendo, que también era una ilusión, posiblemente para muchos suardenses y para mí en particular. Pero eso en el próximo bloque, amigos de Historia de un Lugar. Bueno amigos, acá estamos recorriendo este lugarcito histórico para Suardi, prácticamente donde nació Suardi, Roberto. Sí. El desarrollo viene sobre esta zona y los primeros afincamientos fueron en esta zona y ahí empezó el desarrollo, la evolución, al estar comunicados, al tener forma de proveer de mercaderías, al poder viajar, ¿no es cierto? Todo se suma como para que el pueblo crezca. Bueno, vos imaginate que cuando yo vine acá tenía 8 años, así que anduve dando vueltas por acá mucho tiempo. Y quedan lugares todavía originales. El lugar más original que queda prácticamente es la parte de la estación y es la encomienda. Y acá el baño de señoras, si bien quedó el letrero por supuesto, está refaccionado, está modificado porque había que darle una utilidad y también va una felicitación especial, ¿no es cierto?, a la parte municipal de haber recuperado esto con una nueva planta, llamémoslo, de agua, de potabilizadora de agua, Claro, que están útiles acá en la zona. Maneras de recuperar, ¿no? Lo importante es que mantuvieron el estilo, ¿no es cierto?, de la construcción, de por sí hermoso, y supieron conservarlo para hacerlo más vistoso aún todavía. Roberto, acá venía el tren, y ahora hablamos de la parte comercial tuya, ¿no? Generalmente de Rosario. Venía el tren y la descarga de mercadería. Había dos formas de traer mercaderías. Una era el pasajero, lógicamente que era más rápido, que traía todas las cosas de correo, las encomiendas, los pequeños bultos que quedaban acá, y en el caso nuestro venía un empleado con una chata tirada a caballos, cargaba las mercaderías y las llevaba a negocio. Y si no, había un señor, o después falleció, se fue cambiando,
que hacían el reparto de la mercadería. Tenían también un carrito a caballos y salían a hacer el reparto de mercadería casa por casa. Era muy importante tanto el transporte de mercadería y el telégrafo del ferrocarril. Bueno, el telégrafo del ferrocarril también prestaba servicios a la comunidad como forma de comunicación, ¿no es cierto? No te digamos que reemplazaba al correo, pero en su momento era muy importante. Bueno, mira, vos sabés que ese es un tema que como me gustó transitar por mi niñez, mis andanzas, mi juventud acá, y bueno, ir recordando cosas. Hubo una oportunidad acá donde estaría en este momento la calle Doctor Fernández, donde estaba el correo, está un edificio particular de Marquiaro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí había un hilo, un cable, que por un tendido de cables, en rieles, llegaba a la línea de ferrocarril. Y ocasionalmente, apenas vinimos nosotros acá, mi padre vino acá ascendido porque conocía el telégrafo. Ajá. Era el código Morse. Entonces, de acá se retransmitía todo lo del correo en su origen. Después, bueno, fueron cambiando. Y el telégrafo tenía una cinta, punto y raya, que es el código Morse, donde se imprimía. Si bien con la cancha diaria de esto, uno de oído, escuchaba el teléfono y se escribía. Sí. ¿Entendés? Sí. Así que aparte, yo siempre digo que qué lástima que en nuestro país haya caído en tal abandono todo el tema ferroviario. Sí. ¿Por qué? Porque era un adelanto en esa época importantísimo, Roberto. Exacto. Yo tenía agua corriente. Mirá vos. Cuando no había. ¿Por qué? Porque había agua corriente. Agua corriente. Yo me acuerdo que venían mis amigos, lo he citado en alguna oportunidad a jugar. Bueno, y era un gusto. Bueno, yo tenía agua corriente. Mirá. Acá había un molino y se llevaba el agua allá a los bretes, que tenemos más o menos 500 metros, para la cantidad de agua que se mandaba por cañería. Así, fíjate si no era una cosa, como quien dice, fuera de época, ¿no? Sí. Digamos, en alrededor, digamos. Bueno, fíjate que el ferrocarril fue tendido por los ingleses. Cerca de Rosario hicieron un barrio que hoy está unido a la ciudad de Rosario, que se llama Fishertown. Fishertown, sí. O sea, la ciudad de Fisher. Porque ahí estaban todos los chalés de los ingleses que vinieron a hacer el ferrocarril Rosario a Córdoba. Y ahí empezó a prosperar ese barrio y ya está pegado a la ciudad de Rosario y demás. Y vos hablabas recién de los bretes que había. El movimiento de hacienda que tenía el ferrocarril era impresionante, vos bien lo sabés. Sí. Trenes especiales de hacienda que cargaban las firmas consignatarias de acá para ir hasta Tucumán. A Tucumán, no sé, la mayoría iba a Tucumán. Santiago se abastecía de hacienda. Me parece que eran los sábados que se gobierno. Yo sé, pero ellos le decían los tren vaqueros. Los vaqueros, que movilizaba un montón de gente y viajaban con el tren llevando a su tropa. Claro, porque la historia del tren vaquero era primero que había que organizarlo, porque no era un elemento que podía quedar ahí. El animal estaba en pie y había que llevarlo. Sí. Y bueno, se organizaba el tren vaquero, se cargaba en la jaula que correspondía, siempre había un pequeño pique entre las firmas consignatarias de Hacienda por el simple hecho de conseguir tal cantidad de jaula para cada uno. No era fácil. Sí. Y tenía que venir una de las condiciones, imagínense, a la audiencia le digo, que de acá a Tucumán son más o menos 700 kilómetros aproximadamente. Entonces venía el propietario de la hacienda, o la firma consignataria a la que correspondía, la que hacía el negocio, y tenía que ir una persona de la firma a acompañar la hacienda. Ajá. Hasta Tucumán, por si se caían. El tren paraba en ciertos lugares, entonces iban en el furgón de cola. Llegaba, voy a citar, Raca, Mandriles, Primo Hermano, algunos que me acuerdo, ¿no? Los tres creo que eran los principales, y venían con la colchoneta, un bolsito y la picana. A esperar, cargaba el tren, acá venían marcha atrás, el furgón de cola, y subían todos a Tucumán.
Historias. Mucho. ¿Eh? Bueno. Y bueno, yo te decía, acá donde estamos caminando nosotros, en esta plataforma, los viernes a la noche, ¿te acordás? Era un acontecimiento. Yo también a veces reitero en un montón de ocasiones esto, posiblemente en algunos programas también lo haya mencionado. ¿Por qué? Porque es mi historia, mi linda historia. Mi madre me cambiaba, me sentaba en el banco ahí, esperaba el tren de los viernes. Pero claro, yo después, eso fue al inicio, después, bueno, con el transcurso del tiempo, ya cuando era muchachito, las cosas eran distintas, porque uno ya le gustaba alguna chinita, claro, ya venías, claro. Era la visita social. Muy bien, la visita social era un acontecimiento, los viernes a la noche era un acontecimiento. Sí. Venía el tren de pasajeros, la gente venía temprano, averiguando a qué hora pasaba el tren. Pasaba el tren y venían y bueno, tenía a veces estaba toda la movida. Cuando el tren se iba, muchos grupitos se quedaban a charlar o a noviar, ya sabés, para ir. Eso vos también habrás sido parte de todo esto. Exacto. Roberto. Eso se vivió acá y en todos los pueblos donde pasaba el ferrocarril se iba a ver el tren, a pasar el tren. ¿Qué tenía de encanto? Y como decís vos, encontrarte con gente amiga, charlar, ¿no es cierto? Y si estabas en el bar tomando algo, dejabas para venir al tren. Y también hay una... ¿Y por qué los viernes? ¿Por qué los viernes? Hoy está muy de moda el viernes, el sábado, día distinto. ¿Por qué? Porque el lunes, miércoles y viernes venía el tren. Rosario, Tucumán. O vamos a hacer el ramal nuestro. Rosario, La Rubia, vamos a ponerlo así, ¿no es cierto? Y los otros días, martes, jueves y sábado, era al revés. O sea, no había una cuestión, era distinto. Era como del interior se iba para la gran ciudad. Era al revés. Ese era el motivo por el cual los viernes había tanta gente. Y tenía 2 o 3 coches pasajeros y 2 o 3 coches que venían para paquetería liviana. Pero los demás días el tren pasaba a las 4 o 5 de la tarde. Y el viernes pasaba a las 10 o 11 de la noche. Sí, entonces, señor, ese es otro factor. Era la salida de verano, la picardía del momento. Claro, no, pero inclusive se daba cita acá a los chicos, la gente grande. Yo me acuerdo, en esa época estaba el padre García, que también tengo anécdotas de mi viejo con el padre García, ¿cierto? Y bueno, y otra de las cosas, a veces se iba el tren, se iba la gente, y había ocasiones que la mercadería era importante, Roberto. 11 de la noche, no venía nadie a buscar la mercadería. Ustedes, el negocio de ustedes, o en ese momento eran 2, y cooperativa, venían en el transcurso del día, pero de noche no era fácil, porque no se sabían los horarios que llegaba a veces, y aparte por una cuestión de horario del personal de ustedes. Había que entrar a esta encomienda, al fondo de encomienda, toda la mercadería, toda. Y mi viejo, mi padre, José Marengo y Remo Mondino. Y algún colaborador que siempre andaba dando vuelta acá. Entraba, y ya cuando le entrábamos la íbamos amontonando por firma. Claro. Y había que controlar, una por una. Y bueno, vos habrás tenido idea de la cantidad de faltantes que último tiempo había de mercadería. Había que vigilar todo eso, fue otro factor determinante del debacle del ferrocarril. Me acuerdo que una banda organizada que te robaban mercaderías de los paquetes, y para que vos no te des cuenta por el peso le ponían un ladrillo adentro. Entonces vos, cuando sacabas el paquete era una cosa normal, cuando llegaba allá te faltaba mercadería. Hacías el reclamo, a veces te llevaban el apunte, a veces no, pero el desprestigio, la desconfianza ya estaba, ¿cierto? Entonces... Y mirá, ustedes, inclusive, la tienda, me acuerdo un reclamo, mira que me viene en la mente yo, un reclamo de camisas. Las camisas venían en caja dobladita. Y claro, la caja acá llegaba cerrada, pero cuando llegaba al negocio y se controlaba, le faltaban 2 o 3 camisas. Y mi papá era, me acuerdo, a las peleas, porque claro, andaba, ¿a quién le quiere reclamar? ¿Me entendés? Era una pelea, una bronca, porque no sabía si era cuando la cargaron, en el transcurso, cuando la bajaron, no sabía. No sabes. Y era una bronca. Bueno, Roberto, vamos a hacer un alto más en la huella.
Bueno, porque perfecto. si yo sigo hablando de esto, nos va a agarrar la noche, Sí, el próximo día, etcétera, etcétera. Amigos de Historia de un Lugar, un corte después, nos vamos a dedicar un poquito a la parte del trabajo pesado de la estación del ferrocarril de esta localidad. Hola. Bueno amigos, como le dije hace unos instantes, vamos al trabajo pesado, al trabajo cerealero, del cual Roberto tiene mucho más conocimiento que yo, porque yo simplemente era de metido, de vago, que andaba para acá, tratando de pasar el tiempo y de compartir con toda la gente, ¿no? La peonada de los galpones, de cual tengo muchísimos recuerdos, Roberto. Sí. De Tata Mancilla, de Benino, Sí. de Juan Almaraz, de infinidad, Galván, familias completas. completa trabajando acá. Trabajando acá. ¿Y qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Porque en sus orígenes, esta zona, como cosecha, se hacía trigo y lino, ¿no es cierto? Todo embolsado, se embolsaba todo, se traía en chatas, se descargaba en bolsas, y lo que se iba al molino, por ejemplo, de morteros, se cargaba después en camiones y se llevaba, y el resto se mandaba a la fábrica de lino, pero todo se hacía embolsado. Había que cargar, descargar, saber hacer las estivas, unas inmensas estivas de bolsa. A granel todavía no existía, y lo mismo cuando se cargaban los vagones con bolsa, tenías que tener una técnica muy especial para evitar que la vibración del tren se hiciera que se cayera la mercadería. Había que trabarlo. Y al llegar a puerto tenían que cortar la bolsa, mejor dicho, cortar el hilo sin cortar la bolsa, descargar la mercadería y después la bolsa esa la recuperaba. Mira si era trabajo. Era trabajo. Me consta, Roberto, porque yo viví las dos etapas. Viví la etapa cuando generalmente la afluencia importante de sorgo, ya por supuesto puede ser sobre el final, se empezaba a cargar en bolsa, se cargó en bolsa y después se cargó a granel. Y lo que me acuerdo y que me quedó en la memoria, y para no decir en mi olfato, es el olorcito a la cascarilla del lino. Sí. Que después vamos a ver si pescamos una antigua máquina, Sí, una clasificadora. Una clasificadora. Una ventiladora. Ventiladora, sí señor. Que ese ventilador lino, la basura se amontonaba en el exterior y se quemaba. Pero esa no hacía llama, era humo, días ardía. Y ese humito era espectacular, es como que me quedó. Mirá, no hace mucho fui a una localidad de Entre Ríos donde todavía se trabaja con el lino, allá por la parte de Basavilbaso todavía hay lino, y había una firma comercial que estaba trabajando con eso, y me vino tanto a la mente eso, simplemente porque ese olorcito muy particular, ¿no? Pero bueno, vamos a... El lino, por ejemplo, se dejó de sembrar porque la finalidad que tenía era la extracción de aceite que se usaba para fabricar pintura. Cuando aparecieron las pinturas sintéticas, el lino desapareció y se siguió haciendo algo para fines muy específicos. Muy chico. En la zona de Entre Ríos, nada más. Sí. Sí, que te digo porque me llamó la atención, porque nunca más había visto. ¿Entendés? Y ese olorcito que te digo, me llegó de che. Bueno, viejas estructuras, cosas muy pocas que quedan de esa época, Roberto, porque han pasado muchos años. Pero ¿qué te parece si vamos al interior? Así me contás de lo que te acordás. Hubo una evolución, un cambio que todos
más o menos lo conocen, pero que lo vamos a recordar. Desde trabajar en bolsa a empezar a trabajar a granel, ¿no es cierto? A granel, tirando la mercadería dentro de los galpones. Algunos recordarán que en el salón del Club Deportivo Suardi se llenó de sorgo porque no había capacidad de almacenaje, se alquiló el galpón para poner sorgo y ahí empezó la reestructuración del galpón. Esa es una anécdota que linda de comentarla, porque no muchos de las nuevas generaciones lo creen. Lo creen. Bueno, que era tal la cantidad de sorgo que donde se acopió en el salón del Club Deportivo. Sí. Bueno, Robert, yo ya te dije, yo anduve acá de vago, sí, o de metido, pero bueno, vos eras propietario, bueno, de todo esto, ¿no? Acá cuando venía también en la mercadería buena quedaba embolsada y después había a veces que ventilarla, clasificarla, además. Entonces, por medio de unos acarreadores se tiraba en ese silo de madera, ahí están las boquillas de descarga. Claro, las boquillas son estas, claro, donde se colgaba la bolsa, todavía están los ganchos, mirá. Sí. Se colgaba la bolsa y se llenaba por esas boquillas. Por esas boquillas. Y ahí salía ya la mercadería clasificada. Mirá, ahí están los ganchos donde se enganchaban las bolsas, uno de cada lado. Si era necesario, se le daba una ventilada, una maquinada. Si venía húmedo, había que secarlo, cosa increíble, se ponía una lona en el patio allá afuera, se volcaba el cereal a granel y los peones caminaban en un sentido norte a sur, este a oeste para removerlo, dejarlo 2 o 3 días al sol que se seque. Que se seque. ¿No es cierto? Después había de noche que juntarlo, a la mañana siguiente sacarlo. Sí. Todo trabajo súper. Inclusive hoy está todo tecnificado, con secadora, granel, ¿no es cierto? Inclusive vos me decías de ventilarlo y clasificarlo. Claro. Esto era un aparato. Esta era una vieja máquina clasificadora. A ver, le vamos a correr el vehículo a uno de los muchachos para que vos me expliques un poquito. En principio todos los sistemas son los mismos, zaranda y viento, salvo algunas más modernas que trabajan por vibración. ¿Esta trabajaba por vibración o no? No, esta trabajaba un poco más a pedales. Pero escuchá, yo la que tengo en mi cabeza trabajaba por vibración. ¿Esta más moderna o más antigua? No. ¿Cómo? A ver. Esto trabaja con zaranda. Ahí caía la mercadería, caía estas zarandas se movían. Claro, esto era lo que digo vibración. Se movían. Claro. Una mercadería caía una tolva para sacar y la basura caía que se sacaba por esta boca acá. Y esto que tenés ahí abajo era el ventilador, ¿no es cierto? Claro, para separar la cascarilla. Claro, que el viento lo sacaba. Lo que yo te digo de vibradoras, son mesas vibradoras que al vibrar va corriendo la semilla para un lado o para otro y se va clasificando. Por eso ya para semillas de siembra. Claro. Yo cuando vos me dijiste vibración, yo me acordaba de esto. Esta es la zaranda, que es el mismo principio que tienen todas las máquinas, una más moderna, la que está allá abajo de. Bueno, o sea que es un proceso que vamos a poner. Cereal allá, en la tolva aquella, llenaban las bolsas, se trataba de clasificar acá, de zarandear, y bueno, después el otro, como se trabajaba todo en bolsa, estamos hablando de un proceso de esa época, antes que se haga todo a granel. De cualquier manera había cereales que se siguieron trabajando en bolsa. ¿Cierto? Sí. ¿El lino se trabajaba en bolsa o granel? No, prácticamente el lino fue en bolsa. Ya cuando apareció el granel de lino fue muy poco, se dejó de sembrar enseguida, pero sí se alcanzó a sembrar. Bueno, y antes de ir, se alcanzó. Y antes de ir a la balanza, linda balanza esa, que también uno la vio y sin número de oportunidades. ¿Qué son estos dos aparatos que están ahí? Que eso sí no tengo conocimiento. Bueno, esto, a ver, Roberto. Estas son máquinas también para clasificar cereales. Tienen una serie de caracoles adentro, vos los echás y salen en distintos lugares, ¿no es cierto?, de acuerdo al tamaño
después se pesan para ver perdón, yo te interrumpo, ¿no? Sí. Te interrumpo porque Sí. no conozco. ¿Y esto es mecánico era? No, manual. Vos echabas y por gravedad, Por gravedad. entraba a girar ahí adentro y caía para un lado, para otro, de acuerdo al tamaño, la dimensión. Y después aquellos son balanzas para peso específico, por calidad. Claro. Esta, por ejemplo, parece una moledora de café, pero en principio es así. Es para moler el trigo y ver, claro, para ver qué calidad es, qué gluten tiene, cuántas harinas, ¿cierto? Ya son no muy utilizadas. Pero en su momento era modernismo total. Claro, es lo que vos, era lo que había. Claro, pero vos tenías, lo que pasa es que era todo por calidad. Si tenía gluten, si no tenía, el aceite, si producía, si tenía demasiadas malezas, ¿no es cierto? Y eso que puede ser. Pesos claro. lectolítricos, mirá, claro, con las tablas y demás. Claro. Mirá la dedicación de los muchachos, mirá que vamos a venir a buscar algunas cosas, ¿no? Mirá, Claro. Fíjate. O sea, vos podés tener un trigo muy liviano, que es pura cáscara, un trigo más pesado, un trigo duro, trigos blandos. O sea, hay un montón de clasificaciones que hacen al precio y hacen a la calidad y por lo tanto al precio. Aquel aparato llamémosle, de molienda, vamos a llamarle, Sí. tenía un conocimiento, pero lo que no conocía en absoluto era esto. Qué bárbaro, que fíjate que por peso va haciendo un movimiento, ¿no? Sí. Dentro del mismo cereal va clasificando, digamos, el tamaño de la semilla, ¿no es cierto? Bueno, como curiosidad, había una máquina para limpiar el lino, no era una máquina, le llamaban el caracol. Era un tubo que tenía un caracol que iba bajando, ¿no es cierto? Entonces echaban por la parte superior el lino. La maleza del lino era el nabo, que es una semilla redondita negra. Sí. Entonces lo dejaban que vaya cayendo. El lino, como era liso, venía girando. El nabo, como era redondo, agarraba velocidad. Y cuando agarraba velocidad, por fuerza centrífuga, salía del caracol. Qué bárbaro. Mirá que bueno, vamos a ver Esos eran ingenios. Ingenio. Vamos a ver la balanza, Roberto. Que aquella es otra cosa que quedó de esa época, ¿no? Exacto. Vamos a transitar este piso de adoquines, de algarrobo, Sí. que se usaban para las estufas, pero tenía un problema esto. Sí. Se usaban para las estufas el rechazo, que al tener tantas fumigaciones del cereal, podía haber impregnado. Claro, ¿no es cierto? Gases tóxicos para la salud. Sí. Bueno, mirá, esta balanza. Acá se hacían las bolsas, se ponían paradas y se pesaban. Y acá, por supuesto, hace años que esto no se utiliza, tenía una extensión. Exacto, para poner más cantidad. Toda la mercadería que llegaba, como estaba en bolsa, se pesaba acá. Y de acá a la estiva correspondiente. Después, en el próximo bloque, vamos a hablar de la estiva, que les va a llamar la atención, y de la cantidad de cereal que se acopiaba al aire libre. De eso me acuerdo perfectamente, porque prácticamente lo tenía en la ventana de mi pieza. Yo abría la ventana y veía la cantidad de cereal, ¿no? Claro. Y otra cosa, mirá, cosas que me traen recuerdo, los tablones que están acá, cuando se cargaban los vagones, el burro, vagones, camiones. famoso burro, esa era la altura del vagón, más o menos, Roberto. Sí. Bueno, y los tablones con los ganchos que se enganchaban en el vagón, y me acuerdo que yo venía a dar una vuelta, a hablar con la gente acá, y me cargaba una bolsa de sorgo al hombro. Y una bolsa de sorgo para 50, 60 kilos. Y yo tenía un físico normal, pero era muy jovencito. Que me hacían subir esa planchada, me acuerdo el Tata más y eso me acuerdo como si fuera hoy, para poner la bolsa arriba del coso. Y yo, había que transpirar. Entonces después me habían enseñado que había que ir a los saltitos. Y espectacular. La cancha, ¿no? Aprovechar el envión, ¿viste? Eso era un poquito elástico y vos, claro, cuando volvía para arriba ya como te alivian. Exacto. Mirá los recuerdos. Bueno, amigos de Historia de un Lugar, estas son realmente historias
de una actividad cerealera, de unos acopios de esa época, años que ya han pasado, el modernismo, lo técnico, ya ha superado todo esto, pero fueron los inicios también de esta zona, ¿no? Pujante en lo que respecta a lo agrícola ganadero en su momento, enganchado por supuesto con la linda historia del ferrocarril General Mitre que transitaba por estos lugares. Nos vemos en un segundo nuevamente con ustedes. Ahora, como decía, de la planchada. Bueno amigos, ya abandonamos la historia bajo techo y ahora estamos acá al aire libre y me voy a agrandar. Lo invité a Roberto a estar en mi patio. Chiquito el patio, en el fondo. Este era mi patio, de mis correrías. Tenía patio grande, ¿no? Pero bueno, la verdad que una gran satisfacción estar acá en este momento compartiendo con vos, con tu experiencia. Dándome una mano en contarle a los que no conocían la historia de toda esta zona. Y yo, bueno, continuamente que paso por acá, vengo bastante seguido, aunque sea de una vuelta o de cruce, porque es como un polo de atracción para mí andar pisando esta tierrita acá linda. Roberto, sí. Bueno, acá estaba las vías, le vamos a comentar, vamos a hacer primero para nuestra audiencia. Acá había 3 vías. Vía primera, era la vía directa, digamos, donde pasaba el ferrocarril. La vía segunda, que bueno, por cuestiones de tiempo y demás, no se puede mostrar los cambios. Estaban los cambios con una simple palanca, se movía 2 rieles y se mandaba el tren a la vía segunda, librando a la primera. Estaba paralela a Exactamente, que acá se ve. Y después estaba la vía tercera, que era la vía de carga. De la vía segunda, por medio de un cambio, se derivaba los vagones vacíos o los trenes especiales de cereal o de hacienda a la vía tercera. ¿Qué pasaba? Venía la locomotora, generalmente te dejaba a vos, Casa Bargelini, también compartían con la parte cooperativa agrícola y de consumo, pero estamos hablando de Casa Bargelini en este momento, te dejaban el operativo, 10, 15 vagones vacíos y vos tenías que moverlos. ¿Cómo lo movíamos? Bueno, había un tractor, en un principio era de los viejos tractores a grampa, ¿no es cierto? Porque mover un vagón cargado no era fácil. Además ese tractor, como tenía polea, también servía para mover alguna maquinaria dentro en el galpón. Y si no, se movían los vagones por el paso del tractor de la vía segunda, se traían a los lugares de carga, se iba sacando con las norias y con chimangos, se iba cargando el vagón, se iban pasando para adelante los llenos y se seguía cargando. El operativo había que cargarlo en 24 horas, porque pasaba el tren, te los dejaba y al día siguiente volvía y se los llevaba. Era un trabajo duro, pero un gran alivio porque te desocupaba mucho lugar. ¿No es cierto lo que vos decías? Hubo un momento que había tanta mercadería que había que ponerla al aire libre porque no había lugar. Entonces cuando te llegaba un operativo de 10 vagones, te sacaba una cantidad de toneladas que te daba un respiro por una semana, por 15 días, para trabajar con más comodidad. En la época de que fue furor el sorgo, por algo teníamos la fiesta del sorgo. Fiesta nacional era, fiesta, ¿no? No, provincial. ¿O provincial del sorgo? Fiesta provincial del sorgo. Yo me acuerdo que acá se habían montado, digamos, unos, no se llamaba, contenedores, silos, sí, al aire libre. Sí, le llamaban silos australianos. Era como un triángulo, que la parte, la hipotenusa estaba inclinada, todo recubierto con chapas de zinc, sin techo, y ahí se volcaba la mercadería a granel. Al granel. Claro.
Bueno, y después también dentro de los galpones se habían hecho todos hilos. Claro, todo Cuando se empezó a trabajar celda, con rieles del ferrocarril. Claro. Con chapas de zinc para que... Claro, porque que había no una tocaba, presión, una lógico. presión. Y esto vos sabés que yo me acuerdo, mirá, cerquita de acá estaba el pluviómetro, Sí. donde si llovía, era un trabajo que por ahí mi papá me mandaba a hacerlo, había que medirlo perfectamente y había un registro en la estación y se informaba a Rosario cuánto había llovido y el registro tenía que estar, se comparaba, ¿no? Sí, sí. Digamos, bueno, pasado tanto tiempo, mandame una estadística de lluvia, mi viejo por ferrocarril le mandaba una estadística de lluvia de acuerdo al registro de él y se comparaba con la que tenía el ferrocarril en Rosario. El ferrocarril Central Argentino, Sí, me parece sí, que sí, era, ferrocarril ¿no? Central Argentino. Bueno, y esto acá era todo sordo. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Y la vía tercera, cuando hablábamos de vías, vendría a ser la que pasa acá donde está esta arbolada. Exacto, Ahí exacto. pasaba la vía tercera, que Sí. es donde movían con ese famoso tractor a grampa, Sí. gris, me acuerdo Sí, como si fuera sí, hoy, sí, porque me acuerdo, ¿no es cierto? Con un cable de acero, Sí. se enganchaba de un costado y se movía. Y eso llevaba también a la plataforma de descarga para ver rodados, se arrimaba el vagón y de culata para descargar en la punta. O se iba hasta los bretes con las jaulas de Con la acero. jaula de acero. Esa era toda la vía tercera, Toda la vía de cual tercera. que había un cambio allá, que Sí. tiraba los bretes, Sí, y otro, que era un pedacito muy cortito, que ponía a la par de lo que nosotros les llamábamos la rampla, la rampa, sí. donde se descargaban las maquinarias o se cargaban. Se cargaba, sí, sí. ¿Cierto? Bueno, que en algún otro programa posiblemente pues, también podemos mostrar todas esas cosas Sí. que eran de punta en esa época. Y claro, era no había guinches, no había grúas, así que había que hacerlo todo, como quien dice, a pulmón. Después inclusive, bueno, fue muy anterior a mí, Roberto, ¿no? He visto fotos de las estivas de bolsa, tremenda, más grande o grande como los galpones, ¿puede ser? Sí. Hay fotos que después yo se les puedo dar para que ustedes las vean. Lógicamente que subir esa cantidad de botes a esa altura era un trabajo como hacer una pirámide de Egipto, más o menos. Pero ¿No claro, cierto? porque eran tremenda cantidad de bolsas. Sí. Y después taparla con una lona arriba, porque quedaba a la intemperie mucho tiempo hasta que se cargaba. Eso acá yo lo vi muy poco, casi nada. Después enseguida estuvieron los galpones. Pero en zonas muy agrícolas, por mucho tiempo se utilizó. Bueno, mira, ¿no? Que lo que es el paso del tiempo, Roberto. Yo a veces te digo, me sentaba ahí en el banco bajo la plataforma y uno, bueno, de chango, y todavía me traen recuerdos y recuerdos de todo lo que fue el ferrocarril. Calculá que inclusive el último tren, ¿cuándo pasó por Suardi el último tren? Esto es un dato lindo. Ajá. Y de discusiones continuas. Porque yo tengo un dato de mi padre, verbal, que vamos a ver si en algún momento lo podemos rescatar, señor director. Una notita muy casera, que él me dice, el último tren pasó por Suardi oficial, oficial, el tren oficialmente a ferrocarriles. El 13 de marzo del año 1987. Se levantó el ramal en el año 90 y se desmanteló totalmente en el año 93. Eso me consta del año 93 porque lo vi. Como yo te contaba, el desmantelamiento feroz de todo, tiraban banco, balanza, todo arriba de los trenes para llevárselo directamente. Sí, con barreta rompía, todo, feroz. Sí. ¿Me entendés? Bueno, todo se llevó. Por eso te digo los datos. ¿Y cuáles son los datos? Que después, claro, hubo quien trabajó en la cooperativa agrícola de consumo, hubo quien trabajó en Casa Bargelini. No, porque yo tengo una carta de porte, porque había un vagón, porque me trajeron postes, porque bueno, yo digo oficialmente, ¿cierto? En el año 87. Y fíjate que fue un ramal de mucha importancia, al extremo que era la gran pelea, entre comillas, entre ustedes para conseguir los trenes operativos de cereal.
la diferencia de flete entre un vagón de tren y un camión era muy grande. A veces o un negocio te podía salir bien o mal si podías cargar el ferrocarril o no, o si tenías que forzosamente cargarlo en camión. Y esa diferencia sigue estando, ¿no es cierto? El transporte de ferrocarril es más seguro, no hay prácticamente accidentes, descongestionás las rutas, se van a enojar los camioneros, ¿no es cierto? No, pero es la realidad. Pero Roberto. descongestionás la ruta, hay lógicamente que en ciertas distancias y para ciertas cosas necesitas el camión, ¿no es cierto? Pero ya para largas distancias lo ideal es el ferrocarril. Ni hablar. Y mira, datos curiosos, para ir más o menos cerrando el programa, datos curiosos para los seguidores del tren, los amigos del tren, que hay muchos grupos, sí, ¿no? Sí, a sí, nivel país, sí. Los amigos del tren. Yo cuando vine acá estaban las máquinas a vapor, todavía la diésel también fue esa transición mía, ¿no? Se usaba la máquina a vapor, generalmente a carbón de piedra, que traían de las minas, de las canteras, y petróleo crudo. Sí. Que bueno, la dañinada mía era cuando quedaba un charco de petróleo crudo, prenderle fuego. Y después le tirabas agua y prendía más. Son cositas. Y andar en esas máquinas. Y acá venían las máquinas medianas. Y a nivel, esto es un dato para los que nos gusta un poquito la historia de la maquinaria. Venía una máquina muy grande, que era la Capriotti, un ingeniero italiano, tremenda máquina. Creo que pesaba, sin temor, no tengo seguridad, pero me parece que pesaba como 150.000 kilos. Y se daba vuelta en una mesa giratoria como que es la estación de Mortero, un solo tipo. Bueno, esas máquinas las últimas venían a petróleo crudo y desarrollaban velocidades superiores a los 140, 150 kilómetros por hora. Por supuesto, no en esta vía. Y leyendo, porque toda esta historia del ferrocarril, una de estas máquinas tiene un récord de horario, Rosario, Buenos Aires en 2 horas y media. Conocía la historia. A vapor. A vapor. Vos sabés que no había autopista, vos ibas por la ruta a Buenos Aires y el tren te pasaba. Mirá. ¿No es cierto? Bueno. El tren te pasaba. Y las máquinas, había un desarrollo de una máquina argentina, de un ingeniero Porta, que era una máquina toda carenada, muy adelantado el proyecto, y después no prosperó. Esa terminó tirada no sé en qué lugar, la desguazaron, la rompieron toda. Me parece que tenía tanques de agua laterales, puede haber sido esa, Roberto. Y a ese ingeniero Porta se lo llevaron los ingleses a trabajar a Inglaterra. Nosotros... bueno, una curiosidad, ¿no? Sí. Porque como puede ser que tremenda bestia, en las vías preparadas para eso, desarrolla esa velocidad con ese quilaje. ¿Entendés? Sí. Y bueno, dándole un corte, hoy hablábamos del personal que trabajó acá con vos, con ustedes, que son muchos, no lo puedo citar y que me disculpen porque... Algunos se nos escapan ya. Sí. Pero cuando hablamos de Almaraz, que me hubiera gustado invitar a algunos de los muchachos todavía que quedan. Digo, guarda que son muchachos, algunos de mi edad o menos, pero bueno. Almaraz, que yo lo conozco como Charo, que era el lauchero de ustedes. Exacto. Bueno, pero qué laburo. Un cargo muy importante. Era muy importante. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos la laucha se combatía con trampa, Roberto. Sí. Me supo contar en una oportunidad, Charo, que dice que era el lauchero de Casa Bardelli. Y bueno, tenía una cantidad impresionante de trampas, iba a buscar recorte de mortadero de queso, ¿viste? Y armaba las trampas, y había que recorrerla continuamente. Imagínate, tremendo galpones. Sí, bueno, pero era para eso. Vale una mención al trabajo de esa época. Roberto, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que es una satisfacción haber compartido con vos esta historia. Siempre yo te decía que no había mucha gente que yo podía conversar de mis simples vivencias en este lugar tan querido como es el ferrocarril. Es un lugar muy importante que ayudó mucho al desarrollo del pueblo, nos hizo estar conectados con la civilización, digamos así, y también uno está encariñado
con el ferrocarril, con la estación, con la planta de silos. Bueno, pero son épocas que épocas pasadas. Hay que ver y venir y recordarlas. Y recordarla con gusto, con alegría. Exacto. Voy a hacer una mención final, agradecerle también a la parte gobierno de la ciudad de Suardi, que veo que después de tantas ilusiones de mucha gente, particularmente mía, combinar Barrio San Miguel con la otra parte de la ciudad, en un paseo, en un pasillo, como quieran decirlo, pasadizo, que hoy viene con satisfacción y que veo que está en sus inicios de hacer una abertura en este viejo galpón, que este sí era el galpón del ferrocarril, ¿no es cierto? Había dos de la cooperativa, y que vamos a ver parte de la estación. Acá está, señor director, imágenes. Ahora están los camiones estacionados, pero si no, nosotros de acá, de esta posición, de la plataforma de la vieja estación del ferrocarril, vamos a ver la Plaza San Martín de nuestra ciudad. Exacto. Bueno, es una obra que la verdad que uno siempre se preguntaba, no yo particularmente, ¿cómo puede ser que no se pueda combinar esto? Hubo proyectos, un montón. Bueno, me voy a expresar libremente, excusas en un momento, cuestiones a lo mejor legales o económicas, que no se podía llegar a esto. Bueno, hoy veo con satisfacción que el proyecto... Hubo que también llegar a un acuerdo en el manejo de los camiones, con los hilos, buscarles alternativas a la circulación de los camiones, porque no por una cuestión de recreación tenías que parar dos plantas de acopio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se pudo consensuar algún acuerdo como para desviar los camiones, que puedan entrar o salir y no entorpecer el trabajo. O sea que una ilusión que está en camino. Sí. Amigos de Historia de un Lugar, espero les haya gustado el programa de hoy en nuestra ciudad de Suardi, en mi patio, con Roberto Bargelini. Nos vemos la próxima en los mismos horarios, en los mismos canales, y vaya a saber con qué historia.